Sí, doctor, sí. Ya Ya, estamos la mayoría. ya. Entonces, buenas noches con todos. Buenas noches. Soy el doctor Tineo Aliaga y vamos a continuar las clases, ¿ya? Para que así no se pierda el tiempo tampoco, porque si no nos atrasamos. Y ustedes saben que el tiempo es corto ahora en el curso, ¿ya? Bueno, vamos a ver hoy día la clase de la familia de la Neisseриaceae. Esta, a ver, un ratito. Un cinquito, por favor, un cinco. Ahí creo que es la solución. Ya. Le estaba hablando de que la, la clase va a consistir en la familia de la Neisseриaceae. Como ustedes pueden observar en la figura de la izquierda, que son unas bacterias, vienen a ser una bacteria redondita, ¿no? Una bacteria esférica. Puede presentarse en forma aislada, siendo un coco netamente, pero estas tienden a unirse, a juntarse entre dos, o sea, y formar pares, ¿ya? Entonces ya estas bacterias ya no, al juntarse entre dos, ya no adquiere pues una forma esférica, sino ya una forma coco-bacilares. Son proteobacterias, son comensales de animales, ¿no? Y forman parte de la flora bacteriana normal del tracto respiratorio y del tracto urogenital. Eh, Son estrictamente aerobios. Estas bacterias son estrictamente aerobios, la mayoría, porque también hay algunas que son aerobios facultativos, o sea, pueden dejar de serlo y convertirse en bacterias anaerobias, según lo requiera para su crecimiento, colonización y reproducción, ¿no? Todos los géneros tienen características, todos los géneros de esta familia tienen características similares a la tinción de Gram, tanto de cultivos como de muestras clínicas. Están rodeadas por lo general de pilis, que vienen a ser una proteína, unos filamentos de longitud pequeña, pero si no tienen es flagelos. Todas las especies de esta familia, las Neisseria, Catarrhalis, etcétera, producen sí, citocromo oxidasa y catalasa positiva. Algunas especies de esta Doctor, buenas familia, noches. Disculpe, no está buenas compartiendo la noches, imagen. ¿no están compartiendo? No está avanzando la diapositiva, doctor. Se quedó en la Ah, no, primera. no, no, ya, estoy hablando un poquito y después lo avanzo, ¿ya? Ah, ya. Disculpe, doctor, como lo veo. Ya, Ya. ya, Sí. estoy haciendo como una introducción para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? Sí, sí. Ya. ¿Está Está bien, bien? gracias, doctor. Aunque ahí tengo también escrito, así que no se preocupen, lo tengo escrito ahí, Ya, doctor, ¿ya? gracias. Ya, sí. Ya. Entonces, como le decía, creo que acá lo tengo, vamos a ver, espérate. A ver, no me avance, ¿qué pasa? Uy, está medio fallando mi lacto. Bueno, ya. Entonces, acá ustedes pueden observar lo que le estaba diciendo, ¿no? Todas las especies Neisseria, catarrales producen citocromo oxidasa positiva. Algunas especies van a producir un pigmento en las colonias que van a ser un color amarillo o amarronada. Otras especies
requieren de humedad elevada y sí de 3 a 5% de CO2. Una exposición prolongada a temperaturas altas o bajas pueden comprometer el aislamiento de ciertas especies. Son muy sensibles a los golpes, al ruido. Cuando ustedes, por ejemplo, traigan muestras de estas especies que le van a mandar para la práctica, tienen que traerlo con mucho cuidado, ya que un movimiento brusco puede ocasionar la muerte de estas bacterias, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Mm, Sí. ya. Acá hay una muestra de lo que es las Neisseria meningitidis, por ejemplo, que siempre están en pares, ¿ve cómo lo observan? Y se asemejan mucho a un producto, ¿no? Como es el café, los granos de café, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes habrán visto cuando pelan el café, son unas, perdón, estoy llamando, ya, se asemeja pues al grano de café que son dos semillitas casi pegadas, ¿no? ¿Ya? Pero es idéntico a esto, ahí está. La familia Neisseria van a presentar por lo general cuatro géneros, como ustedes ven ahí. El género Neisseria, el género Moraxella, el género Quingeia y el género Acinetobacter. La Moraxella también está en nuestro tema. Eh, es un género de bacterias gram negativas, como todas las especies de la familia Neisseria. Como hemos hablado, también tiene forma de cocobacilares o diplococos, que actúan como unos patógenos oportunistas, siendo la Moraxella catarrhalis la especie más frecuente en humanos. Colonizan principalmente las vías respiratorias superiores y son causa común de otitis media, de sinusitis y de exacerbaciones de EPOC, o sea, de enfermedades pulmonares eh, crónicas, obstructivas crónicas. También son resistentes a un antibiótico como es la penicilina. En cambio, la Quingeia, el Acinetobacter, son bacterias que encontramos en los hospitales, en las clínicas, etcétera, ¿no? Y lo que sí vamos a tener que estudiar y tener un poquito más de interés es en la Neisseria. Ese es el tema que tenemos hoy día y como ustedes ven, la Neisseria se está dividiendo en dos nombres acá, o sea, en dos especies, que vienen a ser la meningitidis y la gonorrea. En este caso es la enfermedad de la meningitidis y de la enfermedad de la gonorrea. Eh, Hablando de las características de la Neisseria, o ya en este caso del género Neisseria, como hemos hablado que se semejan mucho en todo, son diplococos, gran negativo, como ustedes ven ahí en la imagen ya, en la izquierda, que se ha hecho una tinción de gran, ¿no? Se ha hecho una tinción de gran y podemos ver más o menos podemos ver los pares, ¿no? Que se ven ahí, pares de coquitos, ¿ya?
Entonces son diplococos por lo general, aunque también hay aislados, o sea, son unos individuales que tienen la característica de ser redonditas, ¿no? Pero lo hemos obtenido de un cultivo, como es el del lado derecho, que es un cultivo de neiserias, ¿ya? De neiserias, en este caso tampoco no podemos identificar si es Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis o algún tipo de neiserias no patógenas. Pero de ahí hemos tomado una muestra y hemos hecho la tinción, hemos hecho la tinción. Acá vemos que ha penetrado o ha invadido el tejido sanguíneo o el líquido cefalorraquídeo de un huésped, las bacterias. Y ahí están los macrófagos, los polimorfos nucleares que han sido invadidos, ingresan, se reproducen y en tal cantidad que produce pues lisis a estas células, a los polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces producen la lisis como que revientan a la célula y estas bacterias van a infectar a otros tipos de células, a otras células. Esta es la prueba del citocromo, o sea, de la oxidasa. Por ejemplo, le puse acá para que veamos, posiblemente también hagamos en la práctica. Entonces nos están dando, como ustedes ven, dos portaobjetos, nos están dando ahí dos portaobjetos que tienen muestras y quieren saber que si en una de las muestras tiene Neisseria o no. Entonces, para esto vamos a utilizar un reactivo, el para difenil, amino, es bien largo ese nombre. Bueno, pues es de la oxidasa, es un reactivo oxidasa. Entonces, al agregar ese reactivo a estos portaobjetos, eh, donde reacciona, donde está ese color morado, quiere decir que es positivo. Y nos está indicando entonces que esa muestra que nos han dado contiene neiserias. Claro, no especifica qué tipo de Neisseria todavía, porque todavía hay que hacer pruebas para identificar qué tipo de Neisseria es la que se encuentra ahí. Pero ya nos está demostrando que esa muestra tiene Neisseria, o sea, bacterias de Neisseria. En cambio, en el otro no ha habido nada, no hay presencia de todas las Neisseria, todas las especies de la familia Neisseriaceae son oxidasa positivo, ¿ya? Las Neisserias se dividen en dos tipos, uno que son patógenos y otro que no son patógenos, ¿ya? Son dos grupos de bacterias, entonces vamos a identificar acá cuáles son las patógenas y cuáles son las no patógenas. La no patógena es entre comillas, porque de todas maneras, estas si ven una oportunidad, se vuelven patógenas. Pues eso son patógenos oportunistas, ¿ya? Pero en sí, las bacterias que son patógenas, esas sí las vamos a identificar acá. La patogenia o la patología está dado por las fimbrias y por las proteínas de la membrana externa. Entonces, la fimbria es muy importante porque es un factor de virulencia, ya que permite la adherencia de las bacterias a través de los pilis, a través de estas fimbrias, a la célula huésped. Esa es la finalidad de la fimbria. Después tenemos las proteínas OPA, que en este caso viene a ser la de opacidad, que le da el carácter opaco a las colonias gonocócicas, ¿ya? Después tenemos la porina, que también son proteínas que se encuentran en la membrana en forma abundante, se presentan en forma de trímeros y son los que van a formar los poros de la bacteria, o sea, de la membrana externa, van a producir unos conductos acuosos que constituyen posteriormente en poros, que van a
hacer pasar del exterior hacia el interior buenos nutrientes, ¿no? Tenemos otro tipo de proteína también, la H8, o es un lipoproteína que abunda también en la cepa de gonococo. Pero este es importante porque a través de esta permite las pruebas de diagnóstico basados en anticuerpos. Acá tenemos unas muestras ya de tinción de Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, como ustedes pueden ver. Eso lo vamos a hacer ya en la práctica, por eso posiblemente se les mande a ustedes a traer muestras de algún hospital y hagamos estas tinciones, ¿ya? Mediante la tinción de Gram. En cuanto a la historia, vemos que pues hay textos antiguos que se ha descrito a la meningitis, ¿no? Hipócrates describió también la meningitis en su trabajo, la meningitis tuberculosa. Primero fue descrita por Robert White, un médico de Edimburgo. ¿Ya? Por otro lado, la gonorrea o el gonococo, también llamado de la bacteria gonorreae, también llamado gonococo, fue identificado por primera vez en 1879 por el médico alemán Albert Neisser. Y lo hizo a partir de un exudado de pacientes con uretritis y oftalmia neonatal. De ahí obtuvo la muestra y pudo identificar a la bacteria. Este es otro medio de cultivo, como es el agar sangre, ya para Neisseria meningitidis, que lo vamos a ver, a hablar un poquito más adelante, pero ya estamos viendo que tenemos un medio que es el agar sangre. ¿Ya? Se utiliza ¿para qué? Para que se puedan desarrollar estas bacterias acá. El anterior creo que era el agar chocolate, no me acuerdo bien si era el anterior. Bueno, el primero, ¿no? El primero. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Acá están los factores de virulencia de la Neisseria meningitidis, como hemos visto, los pilis, los lipoligosacáridos, que son endotoxinas, la cápsula, que esta bacteria, la Neisseria meningitidis, es la que produce cápsula. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae no produce cápsula, es una diferencia, ¿ya? Tenemos la proteína de opacidad, tenemos también, ¿qué más? Los pilis, las porinas ahí, las proteínas, etcétera, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae, como le dije, también se ha conocido como gonococo. Y hemos hablado que todos son diplococo, gran negativo, ahí está como dice, como grano de café, aeróbicos, estos sí son aeróbicos estrictos y requieren medios de cultivo enriquecidos para su crecimiento, sí, enriquecido, como hay un medio que se llama, vamos a verlo también, posiblemente este nombre más adelante, que es el medio de Taylor Martin, ¿ya? Que es un medio enriquecido. Oxidasa y catalasa positivo, como todas las especies. Acá tenemos los factores de virulencia de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Los lipoligosacáridos, que también son conocidos como endotoxinas. Hemos vuelto a decir, lo vuelvo a decir que son gran negativas, actúan como una barrera protectora esencial. Después tenemos los fosfolípidos, es un tipo de lípido que constituye también un componente de la estructura principal de la membrana de las células en el cuerpo humano, ¿no? Después tenemos los pilis. Acá han puesto cápsula, pero en sí esta bacteria no produce cápsula, no tiene cápsula, ¿ya?
En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vamos a diferenciar que la Neisseria meningitidis, de dónde se obtienen muestras para poderlo cultivar. Se van a obtener muestras de la sangre, del líquido cefalorraquídeo, y después se va a hacer la tinción de Gram para colorearlo. Los cultivos que se van a utilizar acá en la Neisseria meningitidis van a ser el agar chocolate, el Tiger Martin. El Tiger Martin es un medio de cultivo enriquecido en base al agar chocolate, pero que tiene una serie de antibióticos tiene vancomicina, colistina, botericina, etcétera, y sirve pues para eliminar la flora acompañante a la bacteria, ¿no? A la bacteria que queremos aislar. También se puede utilizar la serología, anticuerpos de polisacáridos que se utilizan de las cápsulas de aglutinación de látex, o sea, la hemaglutinación. La gonorrea, ¿de dónde se van a obtener muestras? Y ustedes saben que se van a tener muestras de pus y de secreciones, ¿no? Recolectado de la uretra, cuello uterino, recto, de la conjuntiva, inclusive de la garganta, o líquido sinovial de las articulaciones. La bacterioloscopía, mediante la tinción de Gram, cultivo, se puede hacer en medio de Tiger Martin, con 5% de CO2 a 37 grados centígrados. También se puede utilizar la serología, anticuerpo contra las fimbrias y proteína de la membrana externa, detectada por la inmunotransferencia y la radioinmunoensayo, y también en el ISO. Estas son las Neisseria no patógenas, por ejemplo, la Moraxella catarrhalis, que habíamos dicho que son pues bacterias patógenas oportunistas, ¿no? Otitis media, va a causar otitis media, sinusitis en niños, neumonía, bronquitis en inmunosupresores y ancianos, y rara vez puede causar meningitis, endocarditis, septicemia. En otras Neisserias no patógenas tenemos a la Neisseria lactámica, mucosa, zika, suflava, flavescens, y están asociados a casos raros de meningitis, septicemia, endocarditis. Se encuentran en la flora normal del trato respiratorio humano y están ahí como comensales, o sea, esperando su oportunidad, ¿no? O esperando una oportunidad. Algunos son beta hemolíticos, pueden cultivarse a 22 grados centígrados y son extracelulares, ¿ya? Son extracelulares. Esta es una otitis media. ¿Mm? Acá tenemos a la Neisseria gonorrhoeae. Miren, diplococos, ya hasta inclusive su forma individual ha variado, ya no es redondito, sino que sus extremos proximales ya son medio aplanaditos, pero no se llegan a unir netamente, no. Está rodeado por gran cantidad de pilis o fimbrias. Mire cómo se entrecruzan, es como que si intercambiaran información genética, ¿no? Ya, el color, bueno, por la luz ha variado, pero debe ser un color rosado o rojo, porque son gran negativos. ¿Ya? Son gran negativos, son diplococos, aerobios, oxidasa, catalasa positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Reservorio, el hombre enfermo, portador sano. Mecanismo es contacto sexual. El contacto sexual es el mecanismo de transmisión, ¿no? El mecanismo de transmisión viene a ser el contacto sexual
por medio del contacto sexual se puede uno transmitir esta enfermedad, ¿no? Em, el, el único, el único reservorio es el ser humano. Nadie más, ningún animal inclusive es portador de esta bacteria, ¿ya? Ningún animal. No se ha visto perro, gato con gonorrea, no. El único es el hombre. Huésped humano, vuelve a ser el huésped humano, ¿no? La prepatogenia en personas con vida sexual activa, principalmente en personas de 15 a 24 años, aunque afecta a cualquier edad, eso es verdad, cualquier edad afecta. Personas con múltiples parejas sexuales, es más frecuente en individuos de raza negra, no creo, porque en todas, menos a lo que hemos visto, en todas las razas hay esto. Medioambiental es de una enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Tiene una mayor incidencia en zonas urbanas importantes, inclusive en países industrializados y todo eso, ¿no? Poblaciones con niveles inferiores de educación, eso sí, también. Los gonococos se adhieren a la célula de la mucosa a través de los pilis. A través de los pilis, estas células, estos gonococos se van a adherir a esas células, a unas células de la mucosa, que son las células epiteliales, denominadas de transición o columnares. ¿Ya? Vamos a ver una figurita por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que penetran en la célula y se van a multiplicar, en gran cantidad se van a multiplicar, se adentran en el interior de ella y pasan al espacio subepitelial donde produce la infección. Donde se va a producir la infección, vienen las células y son invadidas y estas células, ahí en el interior de estas células se multiplican, se produce lisis y la gran cantidad de células muertas de macrófagos es lo que salen al exterior y salen a través del exudado, ¿ya? Y vuelven a infectar, eso es lo que lleva a la infección. Los pili, la proteína por B y OPA intervienen en la fijación y la penetración en células anfitrionas, o sea, en las células del huésped. Acá está, miren, la adquisición, ¿cómo se quiere? En esas células epiteliales, los gonococos, lo que tienen en los pilis, van a buscar esas células epiteliales que no tienen la vellosidades, ¿no? Entonces, esas células epiteliales son las llamadas células de transición o células columnares. Entonces, en su interior ingresan, se multiplican, pasan al espacio subepitelial, salen las defensas, que son invadidas, se multiplican en su interior, se produce la lisis y la gran cantidad de leucocitos polimorfos nucleares salen, pues, ¿no? Salen a través del exudado, llevando gran cantidad de gonococos, ¿ves? Y eso se transmite, y eso es la transmisión, pues a través de eso se produce la transmisión, ¿no? Está bien explicadito este esquema, ¿ya? Mujeres, el 80% son asintomáticas, 20% tienen unos síntomas, cervicitis, y hay una leucorrea específica. Se disemina o está diseminado un 2% en petequias y pústulas acrales de base eritematosa. Hay fiebre, malestar, astralgia, artritis séptica también. ¿Mm? En los hombres, el 10% es asintomático, 90% se manifiesta ya en uretritis con secreción purulenta, disuria. Entonces, hay diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Unos son más asintomáticos y el otro es menos asintomático, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo también la muestra de las secreciones y también hemos hecho las tinciones. Ahí vemos las tinciones y todos muestran que son gran negativos. ¿Ve?
Este es un casito de un niño con gonorrea oftálmica, ¿no? Un recién nacido, y ustedes saben que esto se debe pues a que la madre es portadora de estas bacterias y al pasar el bebé por el canal del parto se ha contaminado, pues, se ha afectado un ojito. En algunos casos son los dos, en algunos casos, y esto puede llevar a la ceguera al bebé, que si no se le da el tratamiento adecuado, ¿ya? Em, Acá tenemos las pústulas sacrales, miren, en la mano, es una pústula sacrales y tiene como base una base eritematosa, ¿ve? También haciendo una punción y llevándolo a la tinción podemos observar que puede tener gonococos. Y abajo tenemos el tobillo superior, vemos normal, con color normal, pero en el de abajo es brilloso, edematoso, ¿no? Entonces tiene una artritis gonocócica. ¿Mm? Eso se le dijo en la, en la, en el anterior, ¿no? Acá también puede extenderse la pústula, las secreciones pueden extenderse hacia arriba y causar cicatriz y obstrucciones de los conductos. ¿Ve? Y en el lado derecho vemos la diferencia de las secreciones cuando está infectado de clamidia, es una secreción menos purulenta o menos cantidad, en cambio en la gonorrea miren la cantidad de exudado que se expulsa, ¿no? Gran exudado uretral, uretritis gran exudado uretral, uretritis gonocócica. Bueno, acá vemos los polimorfos nucleares, ¿no? Y ya después salen los diplococos. ¿Por qué? Porque se produce una lisis, entonces ya se vuelven extracelulares, los gran negativos, los diplococos. Pero se ve también en otros polimorfos nucleares que están intracelulares. Habíamos dicho que las especies no patógenas son extracelulares. Bueno, las especies patógenas son intracelulares. Esa es una diferencia, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Contacto sexual. Las mujeres tienen un 50% de probabilidad de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre infectado, mientras que los hombres tienen un riesgo de alrededor del 20% tras un único contacto con una mujer infectada. Una mujer infectada puede transmitir la infección a su bebé durante el parto. Eso hemos visto, ¿no? Periodo de incubación de 2 a 5 días. Los signos y síntomas inespecíficos: fiebre, disuria, dolor pélvico, dolor de garganta, vómito, dolor, secreción, sangrado del ano, enrojecimiento, picazón o secreción de los ojos. El principal reservorio de gonococo es la persona con una infección asintomática. Esto es lo más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Ya? Signos y síntomas específicos. Esto es lo específico ya. Exudado uretral purulento, como hemos visto, ¿no? Cómo es el exudado. El flujo vaginal, también lo hemos visto. Dolor durante el acto sexual, astralgias, sangrado vaginal durante las relaciones sexuales, úlceras en la garganta, ¿ya? Ustedes saben que la gonorrea ataca la garganta, el recto, la conjuntiva, ¿m? Esos son los sitios. Complicaciones: faringitis gonocócica, vaginitis, proctitis, enfermedad inflamatoria pélvica, hay una peritonitis también, puede haber peritonitis. Acceso tubo ovárico, conjuntivitis gonocócica en recién nacido, vulvovaginitis en niñas infectadas, epididimitis, prostastitis, todas esas son las complicaciones.
El diagnóstico puede ser con una tinción de Gram, teniendo ya la muestra, podemos hacer una tinción de Gram, o si no, llevarlo al medio de cultivo para que tengamos los cultivos de estas bacterias y veamos las características. Taller Martin modificado, también se puede hacer la prueba del ácido nucleico. Esa muestra que está en el lado derecho a esto se llama, ese es un tubito que tiene un cultivo estéril y con un hisopo, va a introducir un hisopo, y este tubito ese que se llama el transporte de Stuart. Mediante esto le van a dar en el laboratorio a ustedes para que vayan a los centros hospitalarios donde puede haber pacientes que tengan gonorrea y hablan con el laboratorista para que a través de ese hisopo puedan tomar una muestra, lo introducen y lo llevan así, sin mucho movimiento y con bastante cuidado hasta la facultad. Entonces la técnica lo va a guardar y ella lo va a cultivar en el medio de Taller Martin y en la práctica que tengamos nosotros vamos a hacer la tinción de esto. ¿Ya? El medio de transporte de Stuart. Dígame, a ver, alguien que me puede decir, ¿existen vacunas para gonorrea? ¿Hay inmunidad para la gonorrea? No. Oh, perfecto, no hay, ¿ya? No existe, no existe. El tratamiento es base, puede haber pacientes que son con la eritromicina, estudio de contactos, o sea, hay que buscar a los contactos y medidas de protección. Entonces, como me dijo el doctor, no existe vacuna, no hay inmunidad protectora. De ahí que si nos sanamos en la primera, en la segunda también nos volvemos a infectar y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Control, educación a la población, detección de portadores asintomáticos, hay que buscar a estos portadores, hacer un poquito de seguimiento y evitar la promiscuidad sexual. Como le digo, esta enfermedad no solo afecta al tracto urogenital, sino la garganta, ojos, etc. Entonces hay que evitar la promiscuidad. Quimioprofilaxis en los niñitos de que han sido infectados, en los recién nacidos infectados, se les puede tratar mediante nitrato de plata al 1%, la tetraciclina al 1% o eritromicina al 5%. Y eso queda sanito, ya se puede sanar. En la parte superior, y ustedes saben, ya lo conocen, entonces que esos podemos, se tienen que usar para evitar el contagio de gonorrea. ¿Ya? Es uno de los métodos para evitar. Bueno, creo que acá ya, Neisseria meningitidis. Ya hemos hablado algo también de esta bacteria, de esta especie de Neisseria, la Neisseria meningitidis, ya hemos hablado de sus características, que es casi igual, pero que no va a producir la enfermedad de la Neisseria gonorreae, pues, ¿no? Esta Neisseria produce otra enfermedad, otras enfermedades inclusive. Pero podemos hacer un poquito de balance, ¿no? De recordación. Entonces decimos que la Neisseria meningitidis pertenece a la familia de la Neisseria juntamente con la Neisseria gonorreae y la Neisseria catarrhalis. También recibe el nombre de meningococo, así como el gonococo, la Neisseria gonorrea recibe el nombre de gonococo, este recibe el nombre de meningococo. Y forma parte de la flora bucal normal, se encuentra en la boca, en la nasofaringe, nariz y vagina también, o sea, en la vía respiratoria alta, pero también en la vagina. Entre sus características encontramos que son forma de granos
como vemos arriba, unos granos, ¿no? Que estos a su vez se agrupan en pares. Por lo general, todos se agrupan en pares al ser cultivados y por eso reciben el nombre de diplococos. Diplococos. También se caracterizan por ser bacterias aeróbicas facultativas. Estas son las bacterias que son aeróbicas facultativas, es decir, que pueden dejar de serlo y se convierten en bacterias anaeróbicas, como le dije, para sus necesidades de desarrollo y colonización. Son de tipo Gram, como ven, son coloraditos, entonces son de tipo Gram negativo, Gram negativo. Forman cápsula. Es una bacteria que no produce espora y que solo sobrevive dentro del organismo humano y animal, ya que si salen al exterior, estas bacterias mueren, ¿ya? Eh, Se clasifican en 13 grupos y reciben el nombre o llevan las iniciales del alfabeto. A, B, C, D, E29, H, I, J, K, X, Y, Z y el último W135. Aunque de todo esto, las especies A, B y C, W135 son las más importantes. Han sido causantes de enfermedades a nivel mundial, de los cuales se ha dado caso de brotes con índice de mortalidad. ¿Ya? Veamos más allá. Estas son unas consideraciones históricas de estas bacterias. Siempre hay que mencionar a los que nos han precedido y pues se han dedicado al estudio, ¿no? Y gracias a ellos lo que sabemos de esta bacteria. Tenemos a Gaspard Bissiou, un francés médico que supo de un brote que había en Ginebra, Suiza. Entonces él va para allá y encuentra pues ya 33 muertos, 33 personas que habían muerto de meningitis epidémica. Entonces lo que se dedica a él es a describir esta enfermedad, ¿ya? Pero miren, de 1805, bueno, lo hizo porque no, le escribió porque tampoco no había muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces pasaron más de 80 años donde Anton Weisselbaum la aisló del líquido cefalorraquídeo de pacientes con meningitis bacteriana, ¿ve? Y lo llamó Diplococcus intracelularis meningitidis. Este señor ya fue lo que lo aisló y Bissiou fue lo que lo describió la enfermedad. ¿Ya? Listo. Hemos dicho de que se encuentra en la boca, en la nasofaringe, en la nariz y en la vagina, ¿no es cierto? A ver. ¿Cuál es la enfermedad principal que produce la Neisseria meningitidis? ¿Saben? A ver. A ver. Bueno. La meningitis, doctor. Meningitis, exactamente. Podemos decirle como que es la principal protagonista de esta bacteria conocida como meningitis, ¿no? Es la enfermedad, a pesar de que produce otras enfermedades, ¿sabes? Pero la principal, eh, que viene a ser, entonces esta meningitis viene a ser la inflamación de las capas que cubren y protegen el cerebro, ¿no es cierto? Que vienen a ser ¿cómo se llaman las capas? Que cubren y protegen el cerebro. Anatomía. Las meninges. Meninges, muy bien, la meninge. Como ustedes saben, tenemos 3 capas, la superior es la dura madre, la media es la aracnoides y la tercera es la ¿Sin madre? pía madre. Muy bien, muy bien. Así me ayudan un ratito. ¿Ya? Entonces hemos dicho que estas son las que cubren y protegen al cerebro. Esta bacteria ingresa
coloniza la nasofaringe, boca y mucosa, invaden células epiteliales y endoteliales, ascienden al torrente sanguíneo o circulatorio, invade al líquido cefalorraquídeo, lo contamina y es cuando se produce la meningitis. ¿Mm? Pero no solamente esta enfermedad, sino hay otras enfermedades. Por ejemplo, en esta. Acá están las capas, mire, vean. O la membrana, ¿no? La membrana. ¿Ven? ¿Ya? Acá. Produce otras enfermedades que puede causar, es la septicemia, que es la presencia de bacterias, de estas bacterias en la sangre, con o sin meningitis. También tenemos la meningoencefalitis, que es una infección o inflamación de la meninge y el encéfalo. También puede causar la neumonía. Como ven acá ustedes, tenemos los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares, por la presencia de esta bacteria, se ha llenado de pus, los alvéolos. Es decir, una especie de panal de pus, ¿ya? Que va a impedir pues la respiración, ¿no? Y puede afectar ambos pulmones, un pulmón o un segmento de pulmón. Entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Se enrojecen, se hinchan y son bien dolorosos, se tornan dolorosos. También puede ocasionar la artritis, que es una inflamación de las articulaciones y que esta se caracteriza por dolor, limitación de movimientos. Después, ¿qué más hay? Hay hinchazón y dolor, ¿no? Son los cuatro signos cardinales de la artritis. Tenemos la uretritis, que es una inflamación de la uretra, también conocido como síndrome uretral. Y la sepsis, una sepsis que viene a ser el envenenamiento de la sangre. Eso es lo que puede causar la Neisseria meningitis. Bueno, ¿y cómo se transmite esta enfermedad? ¿O cuáles son los medios de transmisión? A ver, ¿cómo? Bueno, entonces, por el tiempo vamos a avanzar, ¿no? Se transmite por vía aérea, a través de las secreciones nasales de persona a persona. Esto es muy frecuente en sitios de hacinamiento, donde hay cantidad de personas, en espacios pues cerrados o libres, ¿no? Por ejemplo, en los estadios, en esos sitios donde van a los cantantes, y hay gran cantidad de gente, pues, ¿no? No falta que uno nomás esté enfermo, tose y muchos enfermar, pues. Por eso que no vale tampoco a veces invítame tu gaseosa, ¿no? Y no limpian la boquilla de la botella, y uno toma nomás. O dame tu cuchara sin limpiarlo, sin nada. No, hay que tener cuidado, ¿ya? También se puede transmitir por contactos sexuales, a través de la mucosa de los órganos sexuales, lo cual convierte a la persona en un doble portador. ¿A qué se debe la infección del meningococo? Se debe a la capacidad de colonizar la nasofaringe, gracias a los pili de adherencia de la bacteria. Ese es un primer factor de virulencia. Otro factor de virulencia es la presencia de la cápsula, ¿ya? Entonces, si la bacteria tiene cápsula, va a ser bien difícil que sea fagocitada. ¿Sí? Y un tercer factor es la producción de toxinas. Una vez que la bacteria se fija en los receptores de las células del tracto respiratorio mediante los pili, las bacterias pasan a la sangre
produciendo una bacteriemia. Por esta vía llegan a la meninges, donde se multiplican y hay producción de toxina. Produce inflamación con alteraciones trombóticas hasta desarrollar una coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Ese es en cuanto a su virulencia. Acá hemos hablado ya también de los serotipos, serogrupos, que son 13, de lo cual habíamos dicho también que los A, B, C y W son responsables del 90% de las enfermedades meningocócicas a nivel global. Los serogrupos A y C son responsables de las epidemias. El serogrupo B está generalmente asociado a casos esporádicos, aunque pueden causar algunos brotes. Bueno, patología. Coloniza la nasofaringe, como hemos hablado, en personas sanas. Es el agente etiológico más frecuente de la meningitis adquirida en adultos. Niños menores de 2 años es la población de riesgo. No, ¿por qué? Porque no tienen anticuerpos específicos, inmunidad pasiva baja. Puede ocasionar la meningococemia, meningitis, infecciones nasofaringe. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Tenemos la cefalea, o sea, dolor de cabeza, fiebre, rigidez de nuca, alteraciones de la conciencia, hay erupciones con la presentación de lesiones y erupciones de color púrpura. Un mal tratamiento de esta enfermedad, dado su rapidez, puede ocasionar la muerte del paciente. ¿Ya? Hay que actuar rápido, se actúa rápido. El diagnóstico, también ya hemos hablado de que para llegar a un diagnóstico se va a tener que tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido articular y lesiones de la piel que puede haber, ¿no? Se lleva a hacer una tinción de Gram, como ya hemos visto ahí abajo, está una tinción, vemos los diplococos, el cultivo en agar sangre y en agar chocolate. Más tarde, más tarde. Ya. ¿Qué más? Ya, objetivo, profilaxis, control y tratamiento. Miren, para su control se recomienda el uso para su control se le recomienda el uso de penicilina, o sea, antibiótico, ¿no? La penicilina. Aunque se ha comprobado que este antibiótico no responde a niños de menores de 2 años. Este tratamiento debe iniciarse a la mayor brevedad posible para que no haya secuela, ¿ya? Que en ocasiones da mucha trascendencia o inclusive la muerte del paciente. La penicilina debe administrarse por vía venoclisis a alta dosis. Este antibiótico atraviesa la barrera hematoencefálica cuando la meninges está inflamada. En caso de no poder usar la penicilina, que hay casos de que pacientes son alérgicos, tenemos la eritromicina y el cloranfenicol. Hay dos fármacos que se utilizan para prevenir. Uno es la Menartra, ¿ya? Que es más usado para personas entre los 11 y 55 años de edad. Y la Melamuna para personas fuera de este rango y para viajeros. Lo que pasa es que la Melamuna tiene 2 desventajas. Uno, que tiene una duración solo de 3 años, ya que no guarda información en la célula T del sistema inmune. Y que la bacteria no produce inmunidad en la mucosa por lo que la persona puede ser infectada por diferentes
diferentes tipos de la bacteria, ¿no? Por diferentes tipos de la bacteria puede ser infectado. O sea, la bacteria de meningococo, pues, ¿no? También hay otro que se comercializa bastante, que es la Bamengo BC, y está indicado para la inmunización activa causada por los grupos B y C, por eso se llama Bamengo BC. Acá existen vacunas, tenemos la vacuna de polisacáridos, que se obtienen en base a los azúcares de la cápsula, de su cápsula. Vacuna de conjugados, que viene a ser una combinación de los polisacáridos con una proteína fuerte. En la primera, la vacuna de polisacáridos, por lo general es para adultos y niños mayores de 2 años. En cambio, la vacuna de conjugados se puede aplicar también en niños menores de 2 años. Y por último, tenemos las vacunas elaboradas con antígenos subcapsulares. ¿Ya? El tratamiento de contacto también puede utilizarse rifampicina, ceftriaxona, ciprofloxacina y ofloxacina. ¿Mm? Bueno, terminamos. Están a entrar, bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces nos encontramos el miércoles y ahí conversamos, ¿ya? Aunque son mi mesa, ¿no? No, ¿quién es el delegado de mi mesa? ¿Sabe?